Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Y hoy estaremos considerando el versículo 10. El apóstol Pablo hasta aquí, como lo hemos visto a través de esta carta de los Efesios, nos viene enseñando la gracia de Dios. Nos viene enseñando que las riquezas de la gracia de Dios son abundantes, que la gracia del Señor no tiene límite alguno, que su gracia es infinitamente abundante. Recordemos, mis hermanos, que Él hace un contraste en la vieja vida y nos muestra la nueva vida que es en Cristo. El versículo de hoy dice, leo en favor de mis hermanos, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El título de nuestro sermón en esta mañana es Creados para buenas obras. Creados para buenas obras. Cuando nos exponemos a un texto como el que tenemos delante, vienen a nuestra mente preguntas. Y entre estas preguntas pudieran ser, ¿cuáles obras? ¿Qué clases de obras? ¿Quiénes pueden hacer tales obras? Son preguntas. ¿De qué obras se tratan? Y de eso se trata nuestro sermón en esta mañana. En poder entender que solo aquellos que están en Cristo, es decir, los que están unidos a Cristo, son los que van a hacer esas buenas obras. Y son buenas porque son obras como fruto del Evangelio. Son buenas porque nos hablan del resultado de estar unidos a Cristo Jesús. Esto nos presenta una directriz muy definida y nos presenta una directriz muy marcada. Ahora, la pregunta que traza nuestro sermón en esta mañana es, ¿por qué hemos sido creados para buenas obras? ¿Por qué? Y lo primero que debo mencionar, o mi primer punto en esta mañana es, porque somos hechura suya. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Y al hablar de nueva creación, es porque el hombre como tal, o el individuo como tal, para poder hacer las obras que son conforme al Evangelio, tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber experimentado el nuevo nacimiento. Al hablar de nueva creación, es porque debemos pensar también en la primera creación. Esto para hablar de Adán y Eva. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, dice Génesis 1, 26 y 28. El texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva, como representantes de la raza humana,
tenían un propósito claro, muy definido, y era glorificar a Dios. Cuando leemos el texto de Génesis, señorear les indicaba que debían gobernar de manera correcta, de manera sabia, y que debían gobernar la creación. Lo que estaba en el agua, lo que está en los aires, lo que está en la tierra, en el campo. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ustedes van a representarme, dice el Señor, y ustedes van a vivir conforme a esa representación, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. El texto es muy claro porque dice varón y hembra. Ustedes deben tener hijos y la tierra se debe llenar, ustedes deben fructificar, ustedes deben vivir conforme a ese propósito. Ustedes van a tener dominio responsable sobre toda la creación. Pero en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 8, pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Ese capítulo 3 de Génesis es muy importante en el cristianismo, porque estamos hablando de un antes, de cómo Dios comisiona al hombre, de cómo Dios le entrega un propósito y le dice cómo deben vivir, cómo deben actuar, qué deben hacer, cómo lo deben hacer. Pero repito, en Génesis capítulo 3, versículo 1, pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ese capítulo 3 que cambió las cosas de forma dramática, de forma terrible, de forma sustancial? ¿Qué pasó, hermanos? Hubo pecado, hubo desobediencia, hubo transgresión. ¿De quiénes? De esa primera creación en términos de la raza humana. Adán y Eva pecaron delante del Señor, transgredieron la ley del Señor, no atendieron al mandamiento. Pasó algo funesto, fue una catástrofe, cayeron en pecado y eso desdibuja, eso distorsionó, eso cambió, eso desdibujó el plan y el propósito del ser humano. El texto de Génesis capítulo 2 termina con un matrimonio. ¿Qué pasó ahora con ese matrimonio? En Génesis capítulo 2 y luego el capítulo 3. ¿Qué pasó con ese matrimonio? O mejor, ¿qué pasa con los matrimonios de nuestros días? ¿Sigue el problema? Claro, sigue el problema. Ese capítulo 2 termina diciendo, y estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué pasó con los hijos? Estoy hablando de Caín y Abel. ¿Qué pasó? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? ¿Qué había en el corazón de Caín para que quitara la vida de su hermano? Pecado, homicidio. ¿Qué pasó con las relaciones de los padres hacia los hijos? ¿Cómo se volvieron esas relaciones? Terribles. Los hijos no respetan a los padres y los padres no respetan a sus hijos. ¿Cómo es la sociedad de nuestros días en cuanto a los valores de la familia? ¿Cómo está la sociedad? Descompuesta. ¿Y dónde está la causa? En el pecado. ¿Qué pasó con la nueva forma de ver el trabajo? En Edén, antes de Adán tenía que labrar el jardín, guardarlo, administrarlo. Y el trabajo era una bendición. Pero posterior al pecado, ¿qué dijo el Señor? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. O sea, la forma de ver el trabajo no es como se plantea al inicio. ¿Qué pasó con la sociedad cainita? ¿Cómo se volvió esa sociedad? Génesis capítulo 4. ¿Cómo se volvió? Hay un personaje que se llama Lamec. ¿Cómo se vuelve?
promiscuo. Recuerde que tiene dos mujeres, una se llama Ada, la otra se llama Sila. Es una sociedad donde pulula la promiscuidad. Y si sigue leyendo Génesis hasta el capítulo 11, ¿qué va a encontrar? ¿Cómo está la sociedad, por ejemplo, en los días de Noé? Están atestados de pecado, al punto que el escritor sagrado dice: y los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. O sea, a la creación, en cuanto a la raza humana, algo le pasó. Y eso que le pasó, la causa es el pecado. Lo que nuestro hermano está explicando en las clases, la antropología nos muestra realmente, y tomo las palabras de mi hermano, la causa, la raíz del problema. ¿Y cuál es esa raíz? El pecado que está en el hombre. Con esto en mente, lo que hace el apóstol es decirnos que ahora en Cristo Jesús somos nueva creación. Y es por eso que el apóstol nos muestra cómo la acción de la gracia de Dios nos ha obrado un nuevo nacimiento. Y esto se da en Cristo. El hecho de que Cristo muera en la cruz del Calvario hace que quienes ponen su fe en su sacrificio ahora tengan una nueva naturaleza. El texto dice: porque somos hechura suya, son nueva creación. Y al señalarse la hechura suya, se está indicando que en Cristo Jesús el hombre es nueva creación. Y por ser nueva creación, entonces la vida es restaurada, la vida es transformada. Y es lo que nos dice la Escritura. Todos nosotros, ¿cómo somos llevados? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Y sobre qué es que triunfamos? Sobre esa vida que estaba antes y que ahora ya no es. Efesios 2:8, que nos enseña que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Y esto se conecta directamente con el versículo 10 que estamos estudiando, porque aquí se nos afirma que somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y para qué somos nueva creación, amados hermanos? Somos nueva creación porque estamos diseñados, hechos para buenas obras. Buenas obras. Es decir, no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. La gracia de Dios no solo nos rescató, sino que en Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y por ser nuevas criaturas, entonces hacemos buenas obras. La expresión hechura suya es una palabra muy interesante y nos muestra cuán profunda es la gracia de Dios. Significa que somos obra suya por medio de Él mismo. No somos producto de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos, de nuestra habilidad, de nuestra destreza. Es obra enteramente de la gracia de Dios. La gracia se ve en que Dios no solo perdona, sino que hace de nosotros nuevas criaturas. Como un artista que forma su obra desde cero. Asimismo, la salvación no nace de lo que el hombre hace, sino de lo que Dios ha hecho, produciendo una nueva vida que refleja su propósito. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Conocen la historia del barro y el alfarero? ¿Sí? ¿Sí? Eso está en Jeremías 18. Imagine un alfarero trabajando sobre el barro, sobre esa mole de barro que está ahí. ¿Cómo está ese pedazo de barro? Deforme. ¿Cómo está ese pedazo de barro? Quizás con impurezas. Bueno, lo toma el alfarero y comienza a trabajar y comienza a darle forma. Toma esta masa que está dañada, que es inútil,
pero con sus manos la transforma en una vasija hermosa y útil. Pero el barro no hace nada por sí mismo. No, todo depende de la habilidad y la voluntad del alfarero. ¿De quién depende todo? Del alfarero que está trabajando sobre ese pedazo de barro. Todo depende del alfarero, y eso es lo que nos muestra la carta. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, y es que no dependemos de nosotros. ¿Dependemos de quién? De Dios, que está modelando, que está trabajando en esta nueva creación para hacerla más y más conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando dice hechura suya, nos muestra que nosotros somos ese barro, y que Dios, quien por pura gracia nos forma de nuevo en Cristo, nos ha formado de nuevo en Cristo. No nos salvamos ni nos transformamos solos. Somos completamente obra de sus manos, creados para reflejar su propósito. ¿Cómo funciona esto, mis hermanos? Cuando nos exponemos a la palabra del Señor, Dios por su Espíritu la aplica. Y al aplicarla, si somos hijos de Dios, respondemos. Es decir, no quedamos en forma pasiva o quietos, sino que comenzamos a actuar. Repito, cuando nos exponemos a la palabra del Señor, nos exponemos a las palabras de Dios por medio de su Espíritu. Recuerden que la carta nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu, Él aplica esa palabra, la plasma en nuestra vida, y nosotros, al ser creyentes, respondemos. O sea, no quedamos quietos, inertes, no, sencillamente respondemos, comenzamos a actuar. Y ahí viene entonces un interrogante. Bueno, ¿por qué quien escucha la palabra no actúa? ¿Por qué quien escucha la palabra sigue lo mismo? ¿Por qué quien escucha la palabra pareciera que no fuera nueva criatura? Hay dos posibilidades. Una, que sigue muerto en delitos y pecados. Esa es una posibilidad. Dos, que Dios lo tiene ahí en espera para que en su debido momento responda. Pero las dos cosas están en el plan de Dios. ¿Ha visto personas que escuchan la palabra del Señor y siguen lo mismo? No cambian, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué si le hablan por un oído, le sale por el otro? Le siguen hablando por acá y vuelve y le sale por acá. ¿Por qué? Hemos dicho que es probable que sigue muerto en delitos y pecados. Y Dios no lo ha resucitado por su palabra, es lo que nos ha dicho la carta. Pero de lo que sí sabemos es que quienes verdaderamente han nacido de nuevo responden al Evangelio, porque son hechura suya. El porqué que nos presenta Pablo es el argumento, la respuesta de la gracia de Dios. El porqué es la respuesta a esa obra magna de la gracia de Dios, a esa obra tan grande de la obra de Dios. Todos nosotros somos esa masa de barro y estamos en el proceso. Dios sigue trabajando. Y por eso venimos a la iglesia, porque escuchamos su instrucción, escuchamos su palabra, porque somos creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya para buenas obras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Recuerde la pregunta del sermón: ¿por qué somos creados para buenas obras? ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Dios es el alfarero y nosotros somos ese barro. Número 2, o punto número 2, porque hemos sido creados en Cristo. Eso dice el texto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta expresión en Cristo es la unión del creyente con Cristo. Ustedes han escuchado en los jóvenes una expresión que se llama chicle pegado. ¿Y qué significa esa metáfora coloquial? ¿Qué es un chicle pegado?
que no se despega, que donde va el uno, va el otro. Donde está el uno, está el otro. Bueno, guardando toda proporción, cada creyente en el Señor es exacto. Estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, ¿qué significó? ¿A dónde fue Cristo? Que lo recordamos esta semana. ¿A dónde fue? Primero que todo, Cristo murió. ¿Y a dónde fue? A la tumba. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó. ¿Pero quién iba allí también? Si estamos unidos con Cristo. Yo también iba allí con Él. Yo estaba muriendo con Él en la cruz. Y si estaba muriendo, entonces ¿a dónde fui también? A la tumba. Y como Él se levantó, todos los que están pegados a Él, ¿qué pasó con ellos? Se levantaron. ¿Dónde se ve eso en la iglesia? En el bautismo. Eso es lo que una persona cuando se bautiza está indicando. Que Él ha muerto y se ha levantado, indicando que hay vida nueva. La gracia se entiende plenamente a la luz del creyente con Cristo. Tú estás unida a Cristo, tú estás unido a Cristo, tú estás pegado a Cristo. Y eso te garantiza que has sido creado en Cristo. Somos salvos por gracia, porque no estamos delante de Dios por nosotros mismos. Cristo está delante de nosotros. Cristo se pone por nosotros, pero estamos en Él. Y así como en Cristo fuimos muertos, en Cristo hemos resucitado. Ahora, mis hermanos, debemos pensar de que el hombre, por causa del pecado, se desdibuja todo, porque el pecado afecta gravemente. El hecho de resucitar hace del creyente una nueva criatura. Por ejemplo, lo que dice San Pablo a los Corintios en su segunda carta, versículo 5, 17 y 18, es un texto muy recitado, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amados hermanos, cuando ha sucedido esto en nuestra vida, entonces la relación del esposo con la esposa, ¿cómo es? Sigue siendo las mismas peleas, los mismos conflictos, los mismos regaños. ¿Siguen como perros y gatos o cambian las cosas? ¿O siguen igual? Pues bueno, el apóstol Pablo en los capítulos 3 en adelante va a comenzar a explicar cómo es que es la nueva vida en Cristo, y nos va a hablar del tema que más me fascina, la familia, y nos va a hablar de las relaciones, y nos va a hablar de cómo los padres deben ser, cómo los esposos deben ser, cómo las madres deben ser. O sea, es un tema fascinante. Por ahora nos interesa decir que en Cristo Jesús deben haber cambiado las cosas según el Evangelio. Somos creados en Cristo. Significa que Dios no mejora al creyente, lo va haciendo distinto por medio de su palabra, porque es nueva creación. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que quien tiene nueva vida tiene su origen en Cristo, no en sí mismo. Que unidos a Él participamos de su vida justa y participamos de su poder.
Y esto es extraordinario, mis hermanos, porque el hecho de estar en Cristo participamos de esa vida, de la verdadera vida. Participamos de Él en todo el sentido estricto de la palabra. Tenemos vida en Él, y una vida distinta, una vida diferente, una vida que no es como la de los demás, sino es una vida conforme al Evangelio. Dios nos ha hecho renacer de nuevo porque el estar unidos a Cristo nos da una nueva naturaleza. Ser creados en Cristo indica que somos creados en Dios, y esto es la manifestación del poder del Evangelio. Amados hermanos, cuando mostramos o cuando se evidencia el fruto del Evangelio en nuestra vida, eso tiene un impacto tremendo en los que están con nosotros. Cuando se evidencia ese fruto en los que nos rodean, eso tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿O dónde está como el meollo de este asunto? Puede ser, mis amados hermanos, que estemos ahí como medio pegados, pero medio pegados es no estar pegados a Cristo. Déjame ilustrártelo de la siguiente manera. En alguna ocasión, un amigo en el trabajo, en una empresa donde tuve la oportunidad de trabajar, se cortó un dedo, se lo cortó todo. Inmediatamente se corta el dedo, el jefe tomó el dedo, lo puso en hielo y lo llevó hacia el hospital cercano, y allí tomaron otra vez el dedo y se lo pusieron ahí a la mano. ¿Qué hubiera pasado si este dedo no es puesto a esa mano? ¿Qué hubiera pasado con ese dedo? De hecho, yo observé que ese dedo se comenzó a poner morado. ¿Y por qué? Porque no le llegaba sangre, no le irrigaba sangre, estaba desconectado de los tendones. Obviamente le hicieron ahí todo un proceso quirúrgico. Y eso pasa con alguien que está lejano de Cristo, está despegado de Cristo. No tiene movimiento, no tiene función, y con el tiempo se va pudriendo. Pero el dedo no podía venir por sí mismo. ¿Qué tocó hacer? Que alguien tomara ese dedo y lo pusiera de nuevo. Esto es lo que quiero ilustrar. Lo que ha hecho Dios es tomarnos y ponernos en Cristo. Y ponernos en Cristo significa que ahora tenemos funciones, tenemos cosas por hacer, tareas. Ahora, otra pregunta, mis hermanos: ¿dónde comienza nuestro culto cristiano? O cuando nosotros históricamente hemos dicho, voy para la iglesia, ¿a qué va? A culto. La pregunta es, ¿y cuándo es el culto? Todos los días. La práctica del culto cristiano comienza ahorita a las 11:15 que terminamos. A partir de ese momento usted entra en práctica de ese culto. Porque todos los días de nuestra vida estamos en culto, porque todo el tiempo estamos unidos a Cristo. Todo el tiempo estamos pegados a Cristo. Así que mañana tú haces culto, por la noche haces culto a Dios. En cualquier momento del día estás en culto, porque es un culto hecho vida. El culto no es aquí, es una parte. Pero después de que salgamos de la iglesia, tú haces culto todo el tiempo a Dios, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, porque estamos unidos a Cristo. Es decir, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros redunda en la gloria de Él. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque su obediencia es la manera como yo debo obedecer.
Su justicia es la manera como yo debo ser justo. Y por estar unidos a Cristo, entonces eso va a mostrar de nuestra vida una vida llena de Cristo. Participamos de Él. Y aquí viene la pregunta de nuestro sermón. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿De qué obras se tratan? ¿Quiénes pueden hacer esas obras? Bueno, la respuesta a esa tercera pregunta es directa. Las obras buenas solo las pueden hacer los creyentes. Los hijos de Dios solo son los que hacen las verdaderas buenas obras. ¿Por qué? Porque esas obras son para la gloria de Él. Déjeme presentarle un ejemplo con una cantante muy famosa colombiana. Mueve las caderas. Esta cantante tiene una fundación. Se llama Pies Descalzos. Bonito el nombre, ¿no? La pregunta es, ¿y para qué creó esa fundación? ¿Realmente para ayudar a los niños? ¿O reducir impuestos? Bueno, entonces, aunque se está ayudando a las personas y aunque se está haciendo, entre comillas, una obra social, ¿cuál es la motivación de fondo? Reducir impuestos. O sea, no es una obra para la gloria de Dios. Voy a darle un caso todavía extremo. Entonces tenemos un ladrón que se roba un celular, va y lo vende, y con ese celular compra mercado y lo lleva para la casa. ¿Hizo una obra buena o una obra mala? ¿O buena y mala? ¿Cuál fue la motivación? Para darle comida. ¿Y qué dijeron sus hijos? Qué buen papá, me trajo comida a la casa. O sea, todas esas obras, desde la óptica con que se miren, pues van a describir realmente que son obras malas. Las obras de los creyentes son para ¿quién? Para la gloria de Dios. Deben cumplir con esa motivación. Todo lo que yo haga es para la gloria de Dios. Debe ser para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo nos dice, Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes. Y este texto nos muestra la finalidad de las buenas obras, porque proceden de Cristo y son para la vida del cristiano. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, luego en el capítulo 5, versículos 3 al 5, dice que los cristianos llevan una vida santa y apartada. Eso es una obra. Pero es una obra ¿de quién? De Dios, obrada en nosotros, aplicada en nosotros. La pregunta ¿es bueno llevar una vida santa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá dicha en tener un corazón limpio? Claro, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, hay gozo en vivir santamente. Y eso son obras. Versículo Efesios capítulo 4, 25 y 32. Decir la verdad y actuar con justicia, ¿será bueno? ¿Quiénes pueden decir la verdad? Los creyentes que conocen el mandamiento. No mentirás. Ahora, lo insólito, lo triste es que haya creyentes que sigan mintiendo. Y eso está mal, eso es pecado. Vayamos más allá. Amar como Cristo amó es una buena obra. ¿Y qué le dice Cristo a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Es una obra buena amar a la esposa? Escucho mucho silencio. ¿Será una obra buena amar el esposo? Dios las bendiga, hermanos. ¿Será una obra buena instruir a los hijos en el camino y en el temor del Señor?
Esas son las buenas obras. Ustedes y yo estamos creados para esas buenas obras. ¿Y por qué son buenas? Porque proceden del Evangelio. Si procedieran de nosotros, ¿cómo serían? De hecho, hay mamás que son alcahuetas. ¿Y cómo son esas obras? Todo lo que les diga el niño, sí, hijo, lo que tú digas. Sí. ¿Qué, hijo? Ah, bueno, sí. Son obras malas. Por ejemplo, disciplinar los hijos. ¿Cómo es esa obra? ¿Qué dicen los hijos? Que es buena. Porque el padre que ama a los hijos los dice, le da sus. Vivir como hijos de luz. ¿Será una obra buena? Relaciones transformadas, que ese es el tema del retiro. ¿Dónde se restaura un verdadero matrimonio? ¿Quién lo puede restaurar? Dios, por medio de su palabra, es quien puede restaurar la relación. Aparte, hermanos, estamos dispuestos a la consejería. Las esposas, los hijos, los padres viviendo según Dios. Estamos creados para buenas obras. Y son obras que proceden del Santo Evangelio. Trabajar con integridad. Hacer las cosas bien, trabajar bien. ¿Estará bien? ¿Será una buena obra? O sea, ver la perspectiva del trabajo como honra a Dios. El trabajo es una forma de adorar a Dios. Y recibir del fruto de ese trabajo y honrar a Dios con los diezmos, con las ofrendas, es parte de esas buenas obras, hermanos. Es la aplicación de la palabra del Señor. Entonces dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. En alguna ocasión me dijo una esposa, no, pero yo cómo voy a amar a mi esposa, eso no puede ser una obra buena, eso es una obra mala. Así, porque no se aguantaban, hermanos. Eso era una batalla campal en esa casa. Y a la hora de pelear le subían a las alabanzas, al equipo de sonido, para que los vecinos no escucharan las palabras que se decían. Jugaban frisbee con los platos. Cójame este. Eso hace parte de una vieja naturaleza. Hace parte de la vida pecaminosa, la vida que fue afectada por el pecado. Pero nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras hablan de nuestro hablar, de nuestro actuar y de nuestro convivir. Amén. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? Esposa, ¿cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Los hijos, ¿cómo nos hablan a nosotros? ¿Cómo va ese tema? Ese tema de la familia. Estamos creados para buenas obras. Ahora, las relaciones en la iglesia. El engaño, la mentira, la murmuración. ¿Cómo está ese asunto? O sea, cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, podemos decir cuánto necesitamos el Evangelio. Pero Dios está trabajando. El hecho de venir a la iglesia y escuchar y ser instruidos es como Dios va obrando, porque el Espíritu de Dios está aplicando la verdad de Él en cada corazón, en cada vida. O sea, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Las buenas obras son todo aquello que fluye de una nueva vida en Cristo. Y esto refleja a Cristo en nuestra vida. Eso está en el capítulo 4, cuando dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto.
O sea, cada creyente es imagen de Cristo. O sea, yo veo a mi hermano y digo, no lo veo a él, estoy viendo a quién, a Cristo. ¿Y cómo se sabe eso? Por la manera en que mi hermano está viviendo. Yo veo a mi hermana y digo, no estoy viendo a la hermana, estoy viendo a quién, a Cristo. Y esa es una pregunta de doble filo para mí. ¿Ustedes ven en Cristo en mi vida? Viva conmigo unos días, dice el pastor Félix, y se va a dar cuenta que también necesito a Cristo. Necesitamos a Cristo. La sociedad necesita ver a Cristo. Estos días que visitaba a mi Señor Padre, Él se quedaba mirándome, cómo este joven lava la loza, toma la escoba, barre la casa, trapea el piso. Porque Él siempre nos enseñó que eso no es trabajo para quién, para obra. Sí. Como raro, ¿no? Bendito sea el Señor. Por si acaso los guantes míos son talla 12, si usted me va a regalar un par de bendito sea el Señor. Hay que reflejar a quién, a Cristo. Esposo, cuando tú miras a tu esposa, ¿a quién ves? Esposa, cuando tú ves a tu esposo, ¿a quién estás mirando? ¿Quién se parece ahí? Hijos, cuando ustedes ven a sus padres, ¿a quién ven? ¿Ven a Cristo en la vida de sus padres? ¿En la vida piadosa? ¿O hay que seguir orando? Creo que es un desafío alto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras son fruto del Evangelio, son fruto de la gracia de Dios. Tú no puedes decir que eres creyente y seguir viviendo lo mismo. No se puede. No es congruente, no es consistente. No debe haber contrariedad ahí. ¿Eres cristiana, sí o no? ¿Eres cristiano, sí o no? Pero se requiere ver a Cristo. Claro, no somos perfectos, estamos en ese proceso. Y esa es algo que nos han vendido. Nadie es perfecto. No, la Biblia dice que sí, los creyentes no son perfectos, pero están en ese camino. Y un día cuando lleguen al cielo, ahí sí serán enteramente perfectos. No somos perfectos, pero sí vamos en ese camino. Los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos en ese camino. Tal vez no he sido el mejor papá, pero estoy trabajando en ser el mejor papá. No he sido el mejor esposo, pero debo trabajar en seguir siendo ese papá, ese esposo. No he sido la mejor mamá, pero estoy en ese camino. No somos los mejores hijos, pero debemos estar en ese camino. Y tenemos la palabra del Señor que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendice en el nombre del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras incluyen un buen almuerzo. ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo planchamos? O sea, hay tanto que glorifica a Dios. Tanto que todo glorifica al Señor, todo glorifica al Señor. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Bueno, ¿y esas obras desde cuándo son? ¿Qué dice el texto? Leámoslo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ustedes comprenden esta parte? O sea, las buenas obras, ¿desde cuándo están?
¿Desde cuándo? Desde antes de la creación. Literalmente el texto dice para que nos ejercitemos en esas obras, para que las practiquemos. Y aquí nos habla de una profundidad de quién es Dios, de que sin que ustedes y yo naciéramos, Dios ya había diseñado el camino por donde debemos andar. Ese camino de las buenas obras está diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La gracia se manifiesta en que las buenas obras no son origen nuestro, sino son origen de la salvación, son el resultado de un plan de Dios. No sé si en sus Biblias dice lo mismo, pero en la mía dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios no nos salva porque hicimos algo bueno, sino porque habiéndonos salvado por su gracia, Él mismo preparó de antemano esas buenas obras en las cuales nosotros andaríamos. Y esto elimina todo mérito, quita de nosotros toda jactancia. Por eso decía antes que toda obra que hagamos no es mía, realmente es de Dios que la ha obrado en mí y es para la gloria de Él. Y esto nos muestra que la salvación no es improvisada, que la salvación es el propósito eterno de Dios. Y nos muestra lo que dice Romanos 8, 29 y 30. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto es lo que llamamos la predestinación. O sea, Dios trazó el destino de todos los creyentes. Y le dijo, mire, este es el camino, y esta es la ruta, este es el sendero por donde ustedes deben caminar. Mire, este es, caminen por ahí. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Permítanme ilustrárselos de la siguiente manera. Todos sabemos qué es un niño huérfano, ¿cierto? ¿Qué es un niño huérfano? Que no tiene papá y no tiene mamá. No tiene hogar, no tiene futuro, camina solo por la vida. Pero de repente un rey ve a este niño, lo adopta por misericordia y por gracia, lo hace su hijo y ahora lo lleva a su palacio. Pero ahí no termina todo. Cuando el niño llega, descubre que ya hay una habitación preparada con su nombre. Está la ropa hecha a su medida. Hay un camino trazado para su educación y un crecimiento como príncipe. La pregunta es, ¿lo sabía él? No, pero ya estaba. O sea, Dios ya conoce de antemano, ya nos conoce de antemano. De hecho, Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en él antes. O sea, Dios ya conoce nuestra talla, nuestra medida, conoce todo de nosotros, nuestro nombre ya es conocido por Él. Y la pregunta es, ¿y por qué Él lo conoce todo de antemano? Porque Él es Dios, Él es presciente, Él conoce todas las cosas de antemano, aún el camino de sus hijos. Eso está en Primera de Pedro 1:2, dice que somos escogidos según la presciencia de Dios. Eso está en la Biblia. Somos escogidos según la presciencia de Dios. O sea, Dios te conoció de antemano. No habías aún nacido, no habías venido a este mundo, pero Dios ya sabía el color de tus ojos, tu estatura, tu color de piel, la talla de tu camisa, la talla de tu calzado, tus gustos, tus sabores. Todo lo conocía Dios de antemano. Y le ha preparado un lugar conforme a esa medida, conforme a eso que tú eres, a la persona que tú eres, perdón.
Y Dios puso el camino y por ahí caminan sus hijos. Todos saben lo que dice el Salmo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos. ¿Lo conoce o no? Sí, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Dios sabe tú dónde vas a terminar. Dios sabe tu destino, porque el destino tuyo Dios lo trazó, no lo has trazado tú. O sea, los creyentes no están a la buena suerte, no están a ver qué sale, a ver cómo se dan las cosas. No, mis hermanos, no es así. Tú no estás ahí como a ver qué llega mañana. No, yo no sé. No, Dios sí sabe, porque Dios trazó ese camino. Y dentro de ese camino que Él trazó, aún están los malos momentos, porque todo es voluntad de Él, aún lo equívoco que nos pueda pasar. Porque los que aman a Dios, o mejor, los que Dios amó, todas. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien todas? Todas las cosas, todas, les va a ayudar para bien. Hay un himno que dice: cuán bueno es estar en las manos de mi Señor. Usted está en las mejores manos. No hay manos como esas. Usted está escondido en el regazo del Señor. Usted está al cuidado del mejor de los mejores. Mire, en estos días donde lo viví con mi papá, la EPS, nueva EPS. ¿Cuánto llevamos esperando un examen? Ay, Señor. Llevamos siglos ahí. Pero una cosa sí sabemos: estamos en las manos de mi Señor. Porque Él todo lo ha preparado de antemano. Las buenas obras lo preparó de antemano. Amén. Amén. En otras palabras, la gracia no solo nos perdona el pecado, sino también nos capacita y dirige nuestra vida. Ahora, esta semana tenía una consejería con una persona y le decía lo siguiente. Me decía el joven: me quiero casar. Yo dije: ay, amén, gloria a Dios. ¿Y con quién se va a casar? ¿La chica conoce de Dios? No. ¿Ustedes creen que necesitamos oración para darle una respuesta bíblica a este joven? ¿Se necesita oración para eso? Curiosamente me encontré una caricatura, un cómic, donde había una muchacha con forma de oveja y el novio era un lobo. Y en la caricatura decía: mamá, yo sé que él se va a convertir. Sí, más voy a ver si la busco y la encuentro. Ella decía: me voy a casar con él, pero él es un lobo, y dice: yo sé que él se va a convertir. Y pues él tiene la lengua por fuera y todo. Un lobo. No, hermanos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo se llama eso? Yugo desigual. ¿Qué consejería necesita eso? ¿Qué le decimos a un joven? No, es que yo la amo, es la niña de mis ojos, es una princesa, sí, pero tiene el corazón malo, perverso. Y ahí es donde vienen O sea, hay cosas que ya las sabemos, mis hermanos. Hay cosas que ya las conocemos. ¿Qué necesitamos? La comunión de Dios, la guía del Espíritu. Y tomar decisiones por los principios que nos da la Escritura. Amén. Todo lo que hacemos son obras. Todo.
Decisiones que tomamos son obras. Lo que hablamos son obras de la lengua. Entonces la palabra ilumina nuestro camino, el Espíritu nos capacita y nosotros respondemos en esa dirección. La gracia de Dios se ve que Él no solo da la salvación, sino también el camino en que el salvado debe caminar.